Buen día a todos los lectores de Expreso. Nos encontramos en la sede del Jurado Nacional de Elecciones con el magistrado del JNE, Willy Ramírez, quien ha tenido la gentileza de abrirnos las puertas de su oficina para responder varias preguntas, entre ellas cuestiones de coyuntura, situaciones que lo mencionan, que lo citan, y otras para resolver dudas y aclaraciones respecto al proceso electoral. Don Willy, la primera pregunta cae de madura, ¿no? ¿Qué hacía usted, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, en el vestíbulo del Hotel Sheraton con Antonio Ortiz, precandidato del partido Salvemos al Perú? A ver, esa fue una reunión de 3 personas, en realidad. Y yo voy a una reunión puntual con el señor Aquiles Guerrero, productor general de Vez Cable, porque era para coordinar una serie de entrevistas que me iban a hacer en un programa dominical que lo conduce Pedro Paredes. Yo me hice tarde porque estábamos sesionando acá y llegué aproximadamente 30 o 40 minutos tarde a la reunión. Bueno, yo llego y ya lo encuentro con otra persona. Bueno, entonces llego, me siento, ellos estaban desayunando inclusive, y entonces me lo presentan, ¿no? Y me dice el ingeniero Ortiz, así, así, a secas. Bueno, dale, ingeniero, mucho gusto. Me siento, bueno, yo pedí mi cortadito. Bueno, me preguntaron que si quería servirme algo, y le dije que no. Y empezamos a conversar. Entonces, yo le pregunto, ingeniero, ¿a qué se dedica? ¿No? No, para entablar un tanto el diálogo. Y me dijo que al tema de los rodamientos, los rodajes. Me llamó la atención, le digo, ¿ah, sí? Ah, interesante. No, me dijo, usted no sabe la importancia que tienen los rodajes y los rodeamientos porque eso mueve al mundo. Se usan en la industria ferroviaria, automotriz, aeronáutica, marítima, naviera, etcétera. Bueno, me pareció interesante y me mencionó también que era de Apurímac, si no me equivoco, que él había llegado muy joven acá y que había trabajado y estudiado, etcétera. Y me preguntó que de dónde era. Y le conté también brevemente que yo también era de Cajamarca, de, el pequeño distrito de Bolívar, de la provincia de San Miguel, en donde había estudiado solamente la primaria y que luego tuve que salir a Trujillo a estudiar el primer y segundo año de secundaria, luego a Chiclayo, al colegio militar, el tercero, cuarto y quinto, y que después había venido a Lima a hacer la carrera de Derecho y que ya me quedé acá. Ah, bueno, lo felicito, me dijo, etcétera, etcétera. No hemos hablado en ningún momento acerca de elecciones, de política, de partidos, de candidaturas. No se presentó ni como candidato ni como precandidato en lo absoluto, solo como el ingeniero Ortiz. Además, en ese momento me hizo entrega de su tarjeta que tengo acá, ¿no? Y la muestro. Ujú, Sul Group, dice por un lado, IDRE, en ningún lado dice partido ni nada por el estilo, que yo la guardé. Bueno, y la tengo acá, bueno, así como cada tarjeta que recibo, ¿no? ujú, Y ya. Entonces coordiné con el señor Aquiles las entrevistas, que se han realizado 2 y bueno, faltan todavía algunas más. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tema del desarrollo del calendario electoral y estamos haciendo las entrevistas cada mes o cada mes y medio aproximadamente conforme avanza el cronograma. ujú. Ahora, Eso ha sido todo, dos preguntas para ¿ya? aterrizar, digamos, esta reunión. La primera es, un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones apersonándose para una reunión de coordinación, y la pregunta es, ¿eso por qué no podría haberse dado por un WhatsApp o usted invitándolo a que venga aquí a su oficina? Porque usualmente yo coordino mis entrevistas. Acá la Dirección de Comunicaciones coordina las entrevistas solamente de la presidencia. Las entrevistas personales las coordino yo. Ujú, Y yo evito usar el teléfono, el WhatsApp, porque se presta a
múltiples cosas. Entonces, es por eso que yo voy en persona, hablo, hago la coordinación y regreso. Ahora, en la foto se ve a su persona y a él, Es una foto cortada, si se da cuenta, ¿por qué? Porque falta la imagen de la izquierda. y Y ahí estaba Aquiles. claro, sí, el señor Aquiles Guerrero, a quien ustedes supongo conocen y le pueden hacer la consulta, además, ¿no? Muy bien. Eh, Cambiando de tema, el expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, hoy comanda un partido político llamado Unidad Popular y ha emprendido una batalla legal para participar en estas elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones viene ganando en el Poder Judicial, en sala, en el TC con una medida cautelar, pero ¿esto podría cambiar? ¿Aún está latente la posibilidad de su inclusión? No, porque lo resuelto por la sala, a pesar de una medida cautelar que hay por parte del propio tribunal, Ujú, lo resuelto por la sala dice que ya no se puede incorporar a esta organización política al proceso porque han precluido y a una serie de fases, etapas, a lo que nosotros llamamos hitos electorales. ujú, O sea, ya es imposible que esta organización política se le incluya en la carrera o la contienda. Pero si bien es cierto, la sala revoca en parte lo resuelto por el juez, sí ordena que se investigue y que se sancione a los funcionarios responsables. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Haber cumplido estrictamente con lo establecido por la ley electoral, ujú, y es la ley de organizaciones políticas. ujú, Ya no hay una inscripción provisional, no existe hace buen tiempo porque esta fue derogada por otra norma. Entonces, lo que solicitó en su oportunidad el señor Duberly es que se aplique una norma derogada. Eso es un imposible, no solamente jurídico, sino es un imposible fáctico, razón por la cual no se inscribió provisionalmente. Recordemos que en el proceso de las elecciones municipales del 2022 hubieron 3 organizaciones políticas que solicitaron lo mismo, ujú, inscripción provisional, y se les denegó. Entonces, ¿por qué tendríamos que ahora atender a una organización política con algo que no es factible y que tampoco es posible? ujú, Entonces, él va por la vía de amparo en un proceso constitucional y lo que pide en el amparo es que se le inscriba, pero cuando sale ya la resolución, es decir, la sentencia, ya estaba inscrito su partido. Entonces, ¿qué es lo que debió fallar o qué debió resolver el juez en ese sentido? Y eso lo sabe hasta un estudiante de derecho, sin que suene peyorativo. Sustracción de la materia o carece de objeto, ujú. porque ya está resuelto el tema. Pero sorprendentemente, el juez falla en otro sentido, diciendo que se le inscriba con fecha anterior, o sea, con una fecha irreal. Eso es inejecutable. Y eso es lo que acordamos nosotros como pleno, y es que se declara la inejecutabilidad de la sentencia de la primera instancia y el procurador apela además, y eso es lo que se resuelve. Ahora, se nos se echa mano de una figura que hay en el nuevo Código Procesal Constitucional, la cual es de la ejecución anticipada de la sentencia. ¿Por qué? Porque si se apela, los efectos de la sentencia quedan suspendidos, ¿no? Pero mediante ejecución anticipada de la sentencia, se nos conmina a que se le inscriba con una fecha no real, una fecha irreal, una fecha falsa. Bien, llama poderosamente la atención y lo grafico de la siguiente manera. Si la demanda pide A, la resolución o la sentencia le concede A, B y C. Ujú, Y la ejecución anticipada de la sentencia ya le da A, B, C, D y E, y lo que llama poderosamente la atención, y es algo que no he visto
en mis más de 20 años de abogado es o lo que más convenga al partido político. Así, o lo que más convenga al partido político. Nunca he visto en una resolución judicial algo de tamaña naturaleza, por no decir otra palabra. Una carta libre. Exacto. Entonces, eso vamos a cumplir nosotros. Hemos nuevamente declarado la inejecutabilidad también de ello. Y nosotros como magistrados del Pleno hemos sido multados y hasta denunciados por un juez de primera instancia, algo inaudito también. Pero se ha declarado luego la nulidad de esas resoluciones y ahora están yendo contra el director del ROC y contra el procurador, a quienes están multando, están combinando, inclusive están pidiendo la suspensión de su colegiatura para el ejercicio profesional. Esto ya me parece una persecución. En el interín, el pleno del jurado, ¿no?, adopta la decisión para ir en una demanda competencial, para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima de una buena vez si es el Jurado Nacional de Elecciones, por el mandato constitucional, el que va a seguir administrando justicia electoral de manera exclusiva y a la vez excluyente, o lo va a seguir haciendo cualquier juez de la República. Así es. Entonces, ya se nos ha concedido una medida de cautela, ¿no? Una medida cautelar, en donde dice, suspéndase cualquier proceso al respecto, mientras se resuelve el principal. Bueno, estamos a la espera de la sentencia definitiva, estamos confiados en que esto así será, porque además hay un precedente que el, el propio doctor Duberlí siempre menciona, es el caso Lizana Puelles. Pero el caso Lizana Puelles debe ser leído en su integridad. No hay que saltarse líneas, no hay que saltarse párrafos, sino hay que leerlo en su integridad. Y el caso Lizana Puelles dice esto en un lenguaje sencillo, que la justicia constitucional puede amparar en los casos en que se vulneren derechos o libertades fundamentales de una persona, siempre y cuando no se altere el calendario, dice, electoral. Bueno, entiéndase cronograma electoral. Pero en el caso puntual de esta organización política, sí altera el cronograma electoral. Ahora, no podemos ir en contra de la realidad y tampoco podemos inscribir a un partido político con una fecha distinta a la que realmente se inscribió. Eso jamás podrá pasar acá. Bueno, entonces estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva ya en instancia definitiva y que ya de una buena vez se dirima esta situación y y que quede claro que es el Jurado Nacional de Elecciones Ujú. el que administra justicia electoral en el Estado peruano, ¿no? A raíz del tema Pedro Castillo, se ha, un partido político ha expuesto que va a ir como candidato al Senado. Entonces, hay una masa de comentarios y de publicaciones en redes sociales que se pueden transformar en noticia falsa referente a la posibilidad de que Castillo pueda postular al Senado. Entonces, la pregunta es abierta. ¿Un preso puede participar como candidato en las elecciones? En el caso puntual, y no voy a mencionar nombres por razones obvias, de una persona que ha sido condenada en primera instancia, hay un artículo de nuestra Constitución que es un añadido, me parece que es el 34A, que establece que una persona condenada en primera instancia no puede participar de un proceso electoral. Y esta también es una medida de cautela. Y en lenguaje sencillo, para que nos entienda la audiencia, en este proceso no vas a poder participar hasta que resuelvas tu situación.
porque puede ser que te absuelva o puede ser que tu sentencia se confirme. Mientras tanto, abstente en este proceso de participar. ¿Y un reo puede votar? Cuando usted menciona la palabra reo, asumo que usted se refiere a un condenado. No necesariamente, digamos, alguien que tiene una prisión preventiva, por ejemplo, ¿podría votar? En la teoría sí, pero en la práctica no. ¿Y por qué? Porque a las personas privadas de su libertad, lo primero que se les requisa es el documento nacional de identidad. Eso por un lado. Y por otro lado, los establecimientos penitenciarios no tienen las condiciones como para hacer un local de votación, pero sí les asiste el derecho de elegir mientras no tengan una sentencia condenatoria firme. ¿Y hay una vía para materializar ese deseo, ese anhelo de acudir a las urnas o no? Bueno, hay un estudio que hemos hecho acá en el jurado y que eso está plasmándose en un proyecto de ley, porque si bien la norma no lo prohíbe, pero sí puede puntualizarlo Ujú. respecto a las personas privadas de su libertad sin sentencia, para que puedan sufragar, porque si ya se les ha privado de su libertad, no se le puede seguir privando de más derechos. Claro. Em, ¿Una fórmula presidencial puede continuar con un solo candidato a la vicepresidencia? Efectivamente, y eso es lo que ha sucedido en el 2021 y sucedió también en el 2016. Entonces, ahí hay que ver no solamente el árbol, hay que ver el bosque. Y no hay que ver solamente con un ojo, sino hay que ver con los dos. En el 2016, el partido de la señora Fujimori se fue a la contienda con un solo candidato a vicepresidente. Exactamente no recuerdo cuál de sus dos vicepresidentes fue el Ujú, excluido ujú, o el tachado, porque cualquiera de las dos hay, pero sí participó y eso es lo que establece la ley orgánica de elecciones, ujú. que si se produce la exclusión o la tacha de un candidato a la vicepresidencia, ojo, solo uno, la fórmula continúa con un solo vicepresidente. La fórmula se cae si es que son los dos candidatos a la vicepresidencia o si es el candidato a la presidencia. O sea, la única opción que hay es que uno de los dos candidatos a la vicepresidencia sea o excluido o tachado. ¿Hay antecedentes de alguna instancia supranacional como la Corte IDH ordenando deshacer una resolución del jurado? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Al jurado solo le queda agachar la cabeza y aceptar o dónde puede acudir? Hasta el momento no hay ninguna resolución en el Perú. En el Perú tenemos entendido que en algunos estados vecinos sí, el caso Petro, por ejemplo, de Colombia, pero hasta el momento en el caso peruano no. Pero sí les aseguro que somos respetuosos del fuero electoral, de la Constitución y de la ley y sobre todo de la soberanía que es propia del Estado peruano. Es decir, si lo dicta la Corte, se acata, pero la pregunta va más allá, es decir, ¿hay manera de que el jurado pueda defenderse de si es que lo considera incorrecto? Bueno, es que en esos casos ya no se actúa como jurado, sino se actúa como Estado, es el Estado peruano, ¿no? ¿Existe algún cálculo de cuántos partidos políticos podrían pasar la valla electoral? Bueno, ahí sí voy a hablar a título estrictamente personal y es mi apreciación. En el 2021 se aplicó la siguiente fórmula: el 5% de los votos válidos o 6 congresistas. Era porque la norma no estaba tan clara.
Pero ya de acuerdo a las últimas modificaciones, ya se ha puntualizado y la valla ahora es mucho más clara y es un poco más alta. Aclaro, es el 5% de los votos válidos, es, es el primer tamiz, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? El 5% de representación en cualquiera de las dos cámaras. Si es en senadores, estamos hablando de 3 senadores, como mínimo. Y si es en diputados, 7 diputados, como mínimo. Más el 5% de votos válidos, o 6 si es una alianza electoral. Ujú. Mi cálculo, y es estrictamente personal, reitero, es que no más de 8 partidos serían los que pasarían esta vez. Otra consulta respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¿Ellos en esta elección tendrán facilidades para ejercer su derecho al voto? ¿Es algo que el Congreso venía trabajando? Se hablaba del voto digital también. Entonces, ¿ya hay un panorama claro sobre el derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía? Bueno, la modificación constitucional ya está hace algunos años, la modificación legal adecuándose, eh, bueno, a esta enmienda constitucional también está, pero en la parte ya de la implementación o en la parte, digamos, operativa, Mm, no necesariamente ha sido así. Se pensaba que una solución sería el, el famoso voto digital, pero, pero, ahí, como muchas veces se dice, ¿no? La carne viene con hueso. Y me explico. Lo que tenían pensado inicialmente era que se aplique el voto digital solo, solo para militares y policías. Y eso sí era un gran riesgo porque se corría se corría peligro de la pérdida del secreto del voto. ujú, No a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque se podría saber por quién o por quiénes votan los militares y los policías, como ya se ha visto en otros países. Nuestra propuesta fue que se incluya a otros colectivos, al personal de salud, a los peruanos en el exterior, etcétera, etcétera, ujú, pensando en una ley a largo plazo. ujú, ¿Y esto por qué? Porque en donde se aplica esta modalidad de voto, bueno, han transcurrido años, por no decir décadas, en la prueba, ¿no? ujú, Ensayo, error, etcétera, hasta realmente certificar esto. Pero acá se ha dado la ley en donde se obliga, ¿no? A que ciertos sectores ujú. vayan por el voto digital, pero previa auditoría por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, OMPE ha estado en la búsqueda de las auditoras, creo que no lo ha conseguido a nivel nacional, ha conseguido fuera, y ya nos ha hecho llegar toda la información y nosotros tenemos hasta el día 19 para, sobre la base de un informe técnico, ver si es posible el voto digital o no en este proceso electoral. Es decir, no hay nada definido. Aún no. Aún. ¿Hay algún cambio en estos comicios a fin de alentar el voto en el exterior o todo seguirá igual para la comunidad peruana en el extranjero? A ver, hay 1.8 millones de peruanos en el exterior, esta es la cifra oficial, Ujú, pero según Migración, son más de 3,5 millones de peruanos en el exterior que por diversas razones salieron, etcétera. Y la propuesta era de que todos los peruanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria, residencia, etcétera, puedan hacer uso de
el voto digital, pero siempre y cuando éste cumpla con todas las características propias de un voto digital seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden hacer pilotos con una gran masa, porque los pilotos son pues para un grupo sumamente reducido, ¿no? Bueno, y se tendrían que trasladar hacia, ¿no? Hacia los locales consulares, hacia donde tengan que votar, en donde hay otro problema también. La mayoría no tiene actualizado el documento nacional de identidad, que de acuerdo a ley es el único documento con el cual se puede sufragar. Ujú, No se puede sufragar, por ejemplo, con la hoja C4 que me da RENIEC. Eso es un imposible. La norma es clara, es ujú, con el documento nacional de identidad. Y si se trata del voto digital, tiene que ser con el DNI electrónico, con el de segunda o el de tercera generación. ujú, ¿Solamente eso? No, hay que tener el certificado digital vigente. Y el certificado digital, a diferencia del DNI que tiene una vigencia de 10 años, el certificado digital tiene una vigencia de 4 años. Y no porque a RENIEC se le ocurrió, sino que la ley de firmas y certificados digitales establece que ese es el periodo de duración de un certificado digital. ujú. Y la gran mayoría que cuenta con un DNI electrónico no recuerda siquiera la clave de su certificado y firma digital. Entonces, ¿cómo es que se implementa todo esto? Es una gran, gran tarea, pero yo creo que en la siguiente elección, si se hace una campaña sostenida de la digitalización de nuestro documento y la concientización del buen uso de él y del certificado y de la firma digital que sirve para innumerables cosas, yo la uso, por ejemplo, para firmar escritos, resoluciones, etcétera, nos alivia considerablemente, pero hay que darle un buen uso y eso pasa también por una responsabilidad misma del Estado que no ha concientizado acerca de el buen uso de las nuevas tecnologías. Entonces, para resumir la respuesta, no habrá cambios sustanciales para los votantes peruanos en el exterior. Eh, Al menos en este proceso, no. ¿Y se usará la inteligencia artificial en estas elecciones 2026? Ya se está usando y ahí hemos hecho la prueba de Elexia, así se llama nuestra IA, IA, ¿no? Elexia. Y con mucho éxito, con mucho éxito. Le comento, hemos hecho la prueba en las elecciones municipales complementarias en 2 distritos de Cajamarca, el distrito de Pion y de Ninabamba. Pero es necesario que se aclare o que se puntualice que la IA no reemplaza al humano, asiste, Ujú, ayuda. ¿En qué, por ejemplo? En la revisión de los expedientes y nos va a ayudar mucho en cuanto a la revisión de los expedientes de los candidatos, ¿no? Si cumple o no cumple con los requisitos de ley. Ahora, ya le hemos incorporado toda la legislación, toda la jurisprudencia, le hemos incorporado doctrina peruana, ¿no? Bueno, y algo también de doctrina, bueno, de derechos humanos, etcétera. Y si respondo para una posible solución o para una posible respuesta. Y nos puede también ayudar en la lectura de grandes volúmenes de información. Lo que un humano tarda de 4 a 6 horas, la IA lo hace en 10 a 20 minutos. Entonces, es una herramienta al servicio de que ya vamos a implementar en estas elecciones generales y que ya hemos hecho las pruebas, ya se han hecho los ajustes y que sí funciona. Pero reitero, es como herramienta, es como soporte. No reemplaza en lo absoluto ni al juez electoral, ni al auxiliar jurisdiccional, ni a la parte administrativa. ¿Por qué? Porque finalmente quien decide y quien firma es el humano.
Desde el Jurado Nacional de Elecciones, ¿hay alguna autocrítica respecto a la imposición de sanciones de supuestos quiebres de neutralidad, quiebres de normas? Dígase, por ejemplo, el presidente que dice que su partido apostó por la gobernabilidad o un candidato que menciona a Dios. Eh, ¿No considera que se está desnaturalizando esa exigencia o todo está bien? No voy a hablar sobre ningún caso en particular porque nosotros somos la segunda y la definitiva instancia. La primera son los jurados electorales especiales, pero le aseguro que todos, absolutamente todos los casos que llegan al pleno del JNE son resueltos de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley y con el criterio de conciencia. Hay algunas partes de la ley con las que yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo las tengo que aplicar. Y bueno, en el tema de la neutralidad, gran parte, gran parte de las resoluciones de los jurados electorales especiales están siendo confirmadas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y están siendo revocadas otras también. Estamos siendo blanco de críticas, por ejemplo, que por qué hemos bueno, librado, dicen, de culpa al presidente del Congreso por el uso de una cámara. Bueno, es que el presidente del Congreso no tiene como función estar cuidando las cámaras del Congreso. Para eso hay otro funcionario. Pero sí hemos dejado muy, muy claro en la resolución que el presidente tiene responsabilidad respecto del oficial mayor y este a su vez del director general parlamentario y este a su vez del director de administración y hay una cadena de mando que ya se identificará y no hemos exculpado ni nada por el estilo. No somos instancia penal, somos instancia electoral. ¿Y que por qué no sancionamos a los otros señores? Porque la apelación llegó solo respecto a esa persona, más no respecto a las otras. Ujú. No nos podemos pronunciar sobre algo por lo cual no ha sido apelado. Y para que la población entienda, ¿quiénes integran el jurado electoral especial? Que A ver, están en varios puntos del país, pero que no es la voz definitiva del jurado como tal. ahora, para ese proceso son 60 jurados electorales especiales, Ujú, conformados cada uno con una circunscripción territorial determinada, ¿no? ¿Cómo está compuesto? Por un juez superior elegido por la sala plena de la Corte Superior correspondiente, que es el que preside, ¿ya? Pues va en la misma línea de JNE, por un fiscal superior elegido por la Junta de Fiscales Superiores de el distrito fiscal correspondiente. ujú, Y el tercer miembro es un ciudadano elegido por sorteo. Ojo, no necesariamente es un abogado, es un representante de la sociedad civil, es un ciudadano elegido por sorteo, pero con ciertas características, ¿no? Un rango de edad y con, con estudios profesionales ujú. y que, bueno, cumpla un determinado perfil, ¿no? Entonces hay una preselección y ellos entran a un sorteo general y, bueno, luego ya se seleccionan a el que va a ser el tercer miembro del jurado y a sus accesitarios, porque hay la posibilidad de que no pueda hacerse cargo. Entonces hay el segundo accesitario, tercer accesitario, creo que es hasta 10 o 12 accesitarios para que el sistema no pueda fallar. ¿Ya? Entonces, esto es algo aleatorio y es una muestra más también de la democracia, porque la propia sociedad civil está formando parte de esa primera instancia de justicia electoral. Y reitero, todos los jurados electorales especiales son autónomos, son una suerte de sala superior y
el JNE es una suerte de sala suprema, en este caso electorales ambas, ¿no? El sistema electoral alertó que no hay suficientes fondos para su despliegue a cabalidad en el año electoral que se viene. ¿Hay avances en la aprobación de este financiamiento? Bueno, estamos haciendo todas las gestiones, la presidencia del jurado está en esa tarea y bueno, nosotros estamos coadyuvando como pleno porque no es correcto que se nos asigne un presupuesto reducido y que lo demás haya que gestionarlo mediante crédito suplementario. ¿Y por qué? Porque no se trata de una obra, no se trata de una gestión. Por ejemplo, si hay que construir un puente, hay que construir una carretera, etcétera, yo sí le puedo decir a la población, mira, no se construye en abril, se puede construir en octubre, noviembre, ¿no? Y si no se completó la obra, eso ya se culmina el próximo año. En el caso de las elecciones, al elector no se le puede decir, mira, no se van a realizar las elecciones el 12 de abril, sino el 12 de noviembre porque no contamos con recursos. Eso es un imposible, Ujú. porque no esperan los plazos ni los hitos, y así que estamos convencidos nosotros que el Ejecutivo, por medio del MEF, y el Congreso, por medio de la Comisión, y luego el Pleno, bueno, tome conciencia de ello y que realmente nos asignen, porque no se está pidiendo nada extraordinario, nada fuera de lo común, todo está debidamente sustentado y servirá para los dos megaprocesos que se nos vienen. En el primer semestre, las elecciones generales, en el segundo semestre, las elecciones subnacionales, y hay otro pequeño proceso también que no necesariamente se menciona, pero hay una tercera elección que es la de los alcaldes de centros poblados, ¿no? Que es una elección más pequeña, pero que también tenemos participación. ¿Y cuándo es? Eso es, me parece que en noviembre, dice. Don Willy, ¿cuál es su postura sobre una eventual elección popular solo con votos voluntarios? Mi punto de vista es que como sociedad todavía no estamos preparados para ello. Yo he visto realidades como, por ejemplo, la colombiana. ¿Por qué? Porque gracias a el JN he tenido la posibilidad de ser observador electoral en otros estados, en otras latitudes, y el ausentismo es mayor por un lado, Ujú. y por otro lado se ven grandes colectivos de personas que asisten en vehículos y dicen que son de empresas pagadas para que los lleven a los centros de votación ya con una consigna. Entonces creo que ahí nuestro constituyente y nuestro legislador fue un tanto sabio al que al imponer la obligatoriedad del voto, Ujú. hasta este momento al menos. Y ahí sucede algo un tanto paradójico, le comento. Mientras nosotros tenemos no, la obligatoriedad de ir a votar y estamos descontentos. En Francia, en donde es completamente voluntario y no hay legitimidad y estamos viendo todos los grandes problemas en los que está metido Francia últimamente, ellos quieren retornar a la obligatoriedad del voto para darle legitimidad a sus autoridades que resulten electas. Nadie está contento con lo que tiene finalmente, pero desde mi humilde punto de vista, yo estoy todavía porque se mantenga la obligatoriedad y quizá en unos 10, 15, 20 años ya se tome conciencia y vayamos por la voluntariedad, que sería lo ideal. Entonces, su posición no es más, bueno, hay un sector de que considera de que la propuesta de generar el voto voluntario es em, discriminatoria, marginal de alguna otra manera, pero en realidad su posición es que lo expone a una vulnerabilidad en realidad Ah, claro, de indudablemente. ser usada, las personas ser usadas para otros fines. Sí, y a modo de ilustración, ¿usted sabe por qué es irrenunciable el mandato parlamentario?
¿Ya? ¿Por qué? Porque se conminaba al legislador ¿verdad? Para que vote de tal o cual manera. O, o si no, se le hacía renunciar. Se le obligaba a renunciar. ¿Cuál fue cuál fue la solución? Sabia también de nuestros constituyentes. Irrenunciabilidad. ¿Ya? Si no puedes renunciar, ¿qué vas a hacer? Claro, Bueno, a veces esto, bueno, la cura sí resulta siendo buena, ¿no? eso sí. Don Willy, ¿se subsanaron las solicitudes pendientes de desafiliación por materia de no consentimiento? A ver, eso es bueno que se sepa también, porque el ser humano siempre tiende a eludir su responsabilidad. Grande ha sido nuestra sorpresa al verificar que casi la totalidad de las solicitudes de desafiliación por afiliación indebida han sido infundadas. ¿Y sabe por qué? Porque sí realmente se afiliaron. Bueno, sino que recurrieron a este mecanismo para no figurar como afiliado y como renunciante, sino para que se le elimine del historial. ¿Ya? Porque hay un Ujú, historial partidario en el ROP. ¿Cuál es el procedimiento? Es que bueno, que se le corre traslado, decimos, ¿no? Los abogados a la organización política. Oiga, este señor, bueno, ejemplo Juan Pérez, ujú. con el perdón de lo que se llama Juan Pérez. Aquel señor Juan Pérez dice que usted lo ha afiliado indebidamente. Bueno, la organización política busca y dice, no, señor, acá está la ficha del señor Juan Pérez. Acá está su foto, acá está su firma, acá está su huella, todo. Entonces, esa es la irresponsabilidad muchas veces. Ahora, eso de que se inscribieron partidos con firmas falsas tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque el ROP solamente contabiliza las firmas que han sido declaradas válidas por el RENIEC. Ujú, Las no válidas vienen con un informe técnico mm. y el informe técnico discrimina que cuáles son del mismo puño gráfico, cuáles no coinciden, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo puntual, solo, solo con fines gráficos. Bueno, la norma decía que para la inscripción de un partido se requerían 25.000 firmas. No, 24.000 y pico, 25.000 redondeados. Supongamos que el partido gris, no, el partido gris adjunta todos sus requisitos, incluido 29.000 firmas. Ujú. ¿Ya? Mientras se va revisando todos los otros requisitos, se envían esas 29.000 firmas al RENIEC para que el cotejo, porque eso es lo que hace el RENIEC, un cotejo de firmas. Bueno, hace la revisión y al mes o a los 2 meses vuelve con el informe técnico y dice 28.000 firmas válidas y 1.000 firmas no válidas. Ujú. Ojo, el término es ese, no válidas. No dice falsas, no, no, no válidas. Y las no válidas vienen con un informe técnico detallado. Yo le hago la pregunta, ¿se inscribe o no se inscribe al partido político? Lo mínimo que pide es 25.000 y hay 28.000 válidas y 1.000 no válidas. Solo se contabilizan las válidas. ¿Se inscribe o no se inscribe al partido? Si tiene la mayoría válida. No, se inscribe al partido porque superó. Con las 1.000 se le encarga al procurador Ujú. para que vaya a la fiscalía, porque la fiscalía sí tiene peritos, investigadores, etcétera, para que de acuerdo al informe técnico, ellos como titulares de la acción penal inicien la investigación correspondiente y persigan el delito. Entonces Pero tenemos bueno, acá son más de 200 denuncias, ¿ah? ujú, tenemos acá 2 escenarios, ¿no? La primera es, los ciudadanos que en realidad no se quieren desafiliar por no consentimiento, sino por arrepentimiento, quizás. Y lo segundo es una pregunta ya, em
¿cómo entonces se puede sancionar a un partido que, digamos, infla su bolsón de firmas con firmas no válidas con tal de lograr su inscripción o de tener más de lo requerido, por si alguno seguro es observado? Pero uno ve que el padrón entregado, gran parte del padrón entregado o una parte del padrón entregado es una farsa, ¿no? A ver, es que las firmas no válidas no se contabilizan. Ujú. Ojo, Pero no genera una pérdida de tiempo y de recursos claro, a los organismos electorales. sí. Y justamente por eso es que se procede a la denuncia correspondiente contra los que resulten responsables, además, y los primeros responsables son los representantes legales de esa organización política. Hay otro aspecto del cual ustedes tienen gran poder, ¿no? Dictar las vacancias contra alcaldes. ¿A cuántos burgomaestres aproximadamente les llegó la justicia electoral? No tengo el número estimado. Bueno, si usted me lo hubiera pedido con anticipación, quizá yo lo hubiera pedido la estadística, pero nosotros tenemos eso hasta los gobiernos regionales, o sea, no necesariamente municipales nada más, hasta regionales. Ujú, Pero aclaro algo, la primera instancia ujú, son los consejos. En el caso de los municipales con C, en el caso de los regionales con S. ujú. La primera instancia son los propios consejos. Y muchas veces se nos reclama, ¿por qué el jurado no vaca a mi alcalde? Porque quien debe vacarlo primero es el consejo municipal o el consejo regional. Y en muchos casos, se dirigen directamente al Jurado Nacional de Elecciones y plantean o la suspensión o la vacancia de sus autoridades. Y ojo, con todos los medios probatorios, ¿ah? Con todo. Eso ingresa acá, como ingresa cualquier otro documento. Se realiza el tamizaje, entonces al tratarse de un proceso o de suspensión o de vacancia, eso pasa a la Secretaría General. Y lo que hace Secretaría General es ver si cumple con los requisitos de forma, Ujú, más no de fondo, de forma. Y si cumple con los requisitos de forma, se le corre traslado, es decir, se le deriva al municipio correspondiente para que, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades o ley orgánica de gobiernos regionales, resuelvan ellos en primera instancia, obviamente con el procedimiento correspondiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdieron ahí? De 1 a 3 meses. Entonces, considerando que ellos van a ganar tiempo, se dirigen directamente al jurado, pero terminan perdiendo tiempo porque dan una vuelta innecesaria. No resolvemos en única instancia o en instancia única. La primera instancia es el consejo, ya sea municipal o sea regional. Y las causales, tanto de suspensión como de vacancia, están contempladas en cada ley orgánica, porque en algunos casos plantean mal las vacancias y después se quejan por qué no se le vacó, porque estuvo mal planteada la vacancia. ujú. Ahora bien, no somos instancia penal. ¿Cómo es posible que no se le haya? Oiga, de eso ya se encarga otra instancia. Nosotros administramos justicia electoral. Y en el caso de la suspensión y las vacancias, eso está contemplado en cada ley orgánica. ¿Y hay antecedente de que el Poder Judicial revoque su resolución respecto a vacancias? En estos últimos años, no. Yo recuerdo que cuando recién llegué allá por el 2022, sí hubo una revocatoria. Bueno, eh, que deja sin efecto una resolución nuestra, pero nosotros apelamos y apeló también la otra parte, porque hay dos partes en disputa Ujú, y finalmente eso quedó sin efecto. O sea, esa resolución de un juez constitucional quedó sin efecto eh, en la sala constitucional. Entonces hubo ahí pues una suerte de juego de credenciales, ¿no? Se deja sin efecto una credencial, se emite otra credencial, pero a los meses nada más, otra vez dejar sin efecto y emitir una nueva credencial. Y era pues conforme nosotros. Pues, vamos llegando al final de esta entrevista, últimas consultas.
En el año 2026, el año 2026 tiene en la primera mitad del año las elecciones generales, pero en la segunda mitad volveremos a las urnas con las elecciones municipales y regionales. ¿Hay cambios en las reglas de juego para estos comicios específicamente de municipales y regionales o no? Bueno, lo último que ha aprobado el Parlamento y que todavía no se promulga, estamos a la espera nosotros, es respecto al plazo para afiliación a los partidos y a los movimientos regionales, pero todavía no se promulga, o sea, no tomamos conocimiento nosotros. Pero supongo que hay una disposición final porque estaría rompiendo el tema de la intangibilidad electoral. ¿Ya? Entonces debe haber ahí una disposición final en dicha ley en donde ya la responsabilidad será asumida por el propio Parlamento y no por nosotros, porque no seremos nosotros quienes rompemos la intangibilidad normal. ¿Cuál es la fecha en que ya sabremos todo referente a los candidatos? Es decir, tanto el nombre del candidato presidencial, las listas de senadores, de diputados. ¿Cuál es la fecha? A ver, hasta el 15 es el plazo para la proclamación, o sea, para decir, estos son. Ya. Ojo, no están inscritos aún, ¿ah? Es la proclamación de quienes van a ser candidatos. Luego, hasta el 23 a las 11:59, hay que tomar también la previsión del caso, porque después dice, el jurado no me inscribió, el jurado tiene la culpa, etc. Ya, también hemos reforzado nuestros servidores como no tienen idea. Ya, el 23 de diciembre, hasta las 11:59 de la noche, es el último plazo para inscribir las fórmulas y listas, y eso se hace en los jurados electorales especiales. ¿Cuál es el siguiente hito? ¿Cuál es el siguiente plazo? Bueno, luego vienen las impugnaciones, porque ya se publica, ¿no? Estos son los candidatos que han solicitado su inscripción. Ujú. Ojo, solicitud de inscripción, acompañando toda la documentación, la hoja de vida y todo eso. Viene la impugnación. Bueno, la impugnación es de oficio y ahí se llama exclusión. Cuando es en un proceso de revisión por parte de los fiscalizadores, se advierte que incumple con la ley orgánica de elecciones. Se excluye al candidato. Pero hay una impugnación que también es ya de parte de la sociedad o de la ciudadanía misma. Esas son las tachas. Ujú. Entonces, la exclusión es de oficio por los jurados electorales especiales y a pedido de parte son las tachas. Y una tacha puede ser presentada por cualquier ciudadano de la República. Aclaro también esto. No necesariamente del distrito, de la provincia, de la jurisdicción. No, es cualquier ciudadano. El único requisito que se le pide es que esté inscrito en el RENIEC. O sea, que goce de su derecho civil, ¿no? Inscrito en RENIEC, que considere que un candidato, miembro de una lista o toda una lista, está incumpliendo la norma electoral. Bueno, presenta su tacha. ¿Cuál es el plazo para la primera instancia? Los jurados electorales especiales, el 26 de febrero. Y para nosotros, que somos la segunda y última instancia, es el 13 de marzo. Ujú. Hasta ahí ya se sabrá quiénes quedan, como se dice, oleados y sacramentados. Esto es un proceso, ¿no? Que tiene sus fases, que tiene sus etapas y en donde hay participación también de la ciudadanía, y está el tema de las impugnaciones, que es también derecho ciudadano. ¿Habrá símbolo y rostro y cara o no? A ver, esta es la maqueta, ¿no? Ujú, Que es 44 por 42 ujú. y como no, bueno, como no va a alcanzar espacio, en el caso del candidato presidencial solamente va la fotografía, pero sí el nombre y símbolo del partido. Los demás el espacio en blanco para Sí, escribir el número. ahí está. Perfecto.
Mira, bueno, esta es una maqueta de, bueno, no es cédula, sino es cédulón. Última consulta. Cuando uno googlea su nombre, no sé si usted se ha buscado, cuando uno googlea su nombre, cuando uno lo busca en YouTube, saltan tres nombres constantes, ¿no? Sale Joaquín Ramírez, sale Universidad de las Peruanas y sale Patricia Benavides. ¿Ya? ¿De qué manera está vinculado? ¿Por qué cuando uno busca información sobre el magistrado del jurado, Willy Ramírez, salta esta información? Sobre todo ahora último por el tema de la tesis de Patricia Benavides, ¿Ya? que muchos han dicho, encontré la tesis y sale su nombre y su firma, ¿no? Entonces, ¿habría algo que aclarar, precisar respecto a esta situación que siempre vuelve, que son estos nombres o estos rótulos para cuando alguien busca información sobre usted? A ver, uno, jamás, así, jamás voy a negar a mi familia, Ujú, pero uno no elige a su familia y cada uno es dueño de sus actos, es responsable de sus actos. Yo no respondo por los actos de ninguno de mis dos hermanos, aclaro esto. Bueno, ya no está mi padre vivo, sino también diría ni por los actos de mi padre. Yo respondo solo por mí. Lo que haga o deje de hacer cualquier integrante de mi familia no es de mi responsabilidad. Eso es lo que le puedo decir respecto a mi primo, porque es mi primo, no lo voy a negar. Mal haría negando. Es mi primo, ¿ya? Y en todo y en todos los procesos que han llegado acá, yo me he tenido que abstener, por ejemplo, por el mandato legal. Yo no he visto nada, absolutamente nada que tenga que ver con él. Por el mandato legal y por mi obligación moral también. Eso. Respecto a Alas Peruanas, ahí estuve trabajando hasta el 2014. Luego, el 2015, empiezo a trabajar en otra universidad que, bueno, que quedaba a media cuadra de acá, que era la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, en donde me invitan para ser vicerrector y en muy corto tiempo llegué a ser rector y estuve hasta finales del 2018. Ahora, en la primera universidad yo llego a ser profesor principal de la Facultad de Derecho. Y los tres profesores principales de la facultad éramos el rector de la universidad, el decano de la Facultad de Derecho y el que habla. Entenderá la agenda de los, bueno, de los dos primeros. Entonces, cuando habían sustentaciones, sobre todo de posgrado, y su reglamento decía que quien preside los grados es un profesor principal. Y, y si usted revisa las actas, dice ahí, presidida por el profesor principal fulano de tal. Lo único que quedaba era yo. Entonces, yo he resultado presidiendo cientos de sustentaciones de maestría, miles de titulación de abogado, y no miento porque la universidad tenía cobertura nacional, y, y también sustentaciones de doctorado. Pero una cosa es ser presidente del jurado de sustentación de una tesis y otra cosa es ser el asesor de tesis, el revisor de la tesis, el informante de la tesis. Y eso para los que nunca han realizado o hecho una tesis, les es completamente desconocido. Para los que no han sustentado una tesis, peor aún. Para los que no han tramitado nunca un grado o de maestro o de doctor, peor aún, y se llenan la boca con una serie de conjeturas y de falacias. En el año 2008, en que esta señora sustenta su maestría, y en el año 2009, en que sustenta su doctorado, nadie sabía quién es esta señora. Pero ¿qué es lo que dice la prensa? Y ya sabemos de qué sector, que yo debí ser adivino
Yo debí ser adivino, tener una gran bola de cristal para saber que en el 2023 esa personita que estaba sustentando, en el 2023 iba a llegar a ser fiscal de la nación. Y que gracias a mí dice que ha llegado a ser, oiga, estábamos en el 2008, estábamos en el 2009, y que se enteren que quien preside un jurado de sustentación ya recibe el informe final ya de la tesis, cuando ya todo está expedito y solamente le falta dar, en lenguaje sencillo, el examen oral, porque todo lo demás está cumplido. Esa fue mi labor, nada más. Listo, muchísimas gracias, don Willy, por recibirnos, por aclarar las cuestiones que vienen saliendo, porque por supuesto siempre es bueno cualquier acusación, cualquier imputación, No, pues no, poder responder, pero además tener la paciencia de poder ahondar acerca de algunos puntos que no estaban muy claros o imprecisos acerca del proceso electoral. Muy amable. no, a ustedes la gracia.